Damos la bienvenida entonces al maestro Moisés Villarreal. Muy buenas tardes, tengan todos. ¿Escucha bien ahí, Vega? Perfecto. Bueno, para mí es un honor nuevamente estar aquí con ustedes en esta oportunidad con el reglamento de para Punce o para Taekwondo en la modalidad del Punce. El último campeonato mundial fue en Bahrein. Eso fue en el mes de noviembre del año 2024. Ok, vamos con la primera lámina, Vega, por favor. Sigue. Ok, el reglamento tiene un propósito, ¿no? En este caso, de las reglas de competencia de Parapunce, y es garantizar la normatividad, como dice allí, de todas las competencias de Punce de para taekwondo a nivel mundial. Siguiente. Ok. El área de competencia, aquí varía, ¿no? Dependiendo del tipo de discapacidad, puede variar tanto en la medida como en otros aspectos. Por ejemplo, los atletas de la clase social P10, ¿ok? Como tienen problemas visuales, ellos le colocan áreas donde hay luces parpadeantes, ¿ok? Eh, y estas áreas, en cuanto a la medida, pueden variar de 8x8, 10x10, 12x12, ¿ok? Dependiendo del tipo en este caso, de discapacidad. Si requiere más espacio o menos espacio. Ok, siguiente. En relación a los jueces, pueden ser cinco o tres jueces, un coordinador, la mesa técnica y hay una mesa de inspección. Ok, siguiente. Ok, esto es más o menos la gráfica o esto es lo que representa sí esa área de competencia. En este caso es cuadrada, ¿no? No es octagonal como en la modalidad del Kyorugi. Continuamos. Ok, los requisitos de los competidores, ellos deben de tener la nacionalidad del equipo participante, tienen que tener su certificado de DAN para taekwondo reconocido por la WT y tener la licencia mundial, como siempre, que es el GAL. Continuamos. A destacar aquí también, maestro Moisés, los requisitos nacionales que a veces las asociaciones no los completan, como es la licencia y el carnet. Sí, señor. Gracias, Vega. Continuamos. Ok, ok, los rangos de edad. Entonces tenemos división precadete de 7 a 11 años, división cadete de 12 a 14, división junior de 15 a 17, división senior masculino de 18 o más. ¿Ok? Aquí se divide en senior uno y senior 2. Senior uno es de 18 a 30 y senior 2 de 31 en adelante. Igualmente sucede para el senior femenino. ¿Ok? Pendiente porque esta es pregunta del examen.
Continuamos. Ok, los uniformes de los competidores son los aprobados por la Federación Mundial. Ok. Como dice allí, en las edades de 7 a 11 años, el uniforme debe ser blanco estándar o chaqueta blanca con cuello rojo y negro, más pantalones azules para hombres y pero con el pantalón rojo para las mujeres. Eso es lo que lo diferencia. ¿Ok? En la Junior, solo el uniforme de competencia, igualmente aprobado por la WT. La división es cadete, igual. ¿Ok? Todo debe estar aprobado por la Federación Mundial. Continuamos. Allí tienen una imagen donde pueden darse cuenta. Esto ya lo conocen, que esto no es nuevo, pues. Sobre todo lo que es cadete, junior, en cuanto a lo que es el uniforme. ¿Ok? Continuamos. Clasificación de la competencia. Eh, la competencia por pareja de las funciones reconocidas en para taekwondo están compuestas por las clases deportivas, siempre un atleta femenino y uno masculino. Y las competencias por equipo de para taekwondo están compuestas por tres atletas femeninas o tres atletas masculinos. O sea, o tres de un género o tres de otro. ¿Ok? En cuanto a las edades, bueno, aspirantes, cadete y junior son menores de 18 años. Senior uno y Senior 2, como les había explicado anteriormente, 18 años y más, donde el Senior uno es 18 a 30 y Senior 2 de 31 en adelante. ¿Ok? Eh, los competidores solo podrán competir en dos divisiones, a menos que estén limitados por género, edad y clase deportiva. Las divisiones femeninas y masculinas deben de ser clasificadas por separado. Esto no ha cambiado. Continuamos. Clases deportivas. Ok. Entonces tenemos los tipos de discapacidad, los grupos de discapacidad y sus subdivisiones que vienen siendo las clases deportivas como tal. Aunque muchos a los grupos de discapacidad le llaman clase deportiva, también es válido. Entonces, por ejemplo, la discapacidad visual es el grupo P10, pero esta se subdivide en P11 y P12. ¿Qué lo va a diferenciar? El grado, en este caso, de la limitación visual que tiene el atleta. La discapacidad intelectual son los P20, la discapacidad neurológica son los P30. Pendiente aquí en la discapacidad neurológica porque también es materia de examen. La discapacidad física son los P40, los dispositivos de asistencia son los P50, los sordos es el P60 y los bajos de estatura son los P70. Y aquí se subdivide los P71 son los masculinos de baja estatura y los P72 son los femeninos de baja estatura. Continuamos. Método de competencia. Dos países con no menos de dos competidores en cada división. Tenemos la eliminatoria simple, sistema de corte y combinado. Continuamos. Ok, en relación a las clases, continuamos.
Vamos, Vega. Como les había dicho, disculpen, la discapacidad visual tiene que ver con los P10. Continuamos. Entonces, esta se subdivide en P11, que son atletas que son ciegos totalmente. Los P12 una baja visión pero severa, y los P13 una baja visión moderada. Continuamos. Esto es una imagen de un atleta P11, ¿ok? En este caso necesita del bastón, ¿ok? Para apoyarse, ya que su limitación es fuerte, pues, pero prácticamente él no ve nada, pues. Es ciego totalmente, ¿ok? Continuamos. En el P12, entonces el bastón se diferencia en ese color en la parte inferior, que significa que él tiene un problema de visión, diríamos, de un orden moderado, pues, a diferencia del P11. Continuamos. Están los dos. Continuamos. Ok, la discapacidad intelectual es P20. Continuamos. Esta se subdivide, ok, en P21, que es una discapacidad intelectual leve. La P22, que es una discapacidad intelectual, diríamos, moderada. Y aquí entra también lo que es el síndrome de Down, ¿ok? Que no es más que malformaciones de índole eh, físico, pues, en los atletas, ¿no? Eh, y el P23 es el famoso autismo. Continuamos. Ok. Eh, Quería aclarar una situación, ¿no? Porque desde el año pasado me empecé a dar cuenta, o no, del año antepasado, cuando yo inicié esta ponencia de para taekwondo, de que muchos no están claros de lo que es autismo y la discapacidad intelectual. Como dice el texto, son dos condiciones distintas, más allá de que sí puede coexistir en una persona, o sea, pueden estar las dos, ¿ok? Dice que solo si tienen un diagnóstico formal de discapacidad intelectual, del cociente intelectual inferior a 75, ¿ok? Si un atleta tiene autismo, pero su capacidad intelectual es normal, entonces él no entra en una categoría específica, ¿ok? A lo que dice el reglamento, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchos piensan que siempre coexisten las dos cosas y no, ¿ok? En este caso, tienen que tener, a través de un diagnóstico médico, se tiene que comprobar que presenta un grado de discapacidad intelectual, ¿ok? Que es igual o inferior a 75. Continuamos. Ok. Continuamos. Son imágenes que reflejan lo que son los autistas, los atletas con problemas de autismo, trastorno y los de síndrome de Down. Ok, detente un momento, pasa la lámina anterior, Vega, por favor. En los P21, acá, sube, por favor.
antes de esa. Ok, la anterior. ¿Qué sucede con el P23, donde entran los de autismo? ¿Ok? Eh, esto va con, más que todo con los árbitros, ¿no? Porque cuando sabemos que vamos a evaluar atletas que tienen autismo, aquí hay variaciones, ¿ok? O hay excepciones en cuanto al trato que hay con estos atletas. Más allá que todos tienen su grado especial, ¿verdad? Pero con los que tienen autismo hay que tener cierto cuidado porque ellos son muy sensibles. Por decir, de repente usted los toca y ellos reaccionan de una manera que usted no pueda esperar, ¿me entiende? Ellos también son muy sensibles a lo que es digamos, la bulla como tal, pues, ¿ok? Esto le ocasiona incomodidad, ¿ve? Entonces hay que tener paciencia en ese caso, ¿no? Entonces, si no se puede entender con el atleta, porque lo quiso cambiar de posición, entonces tiene que llamar al entrenador, que es quien en este caso lo conoce. ¿Ok? Continuamos. Sigue, sigue. Ok. Entonces aquí están los tres. ¿Ok? Continuamos. Ok. El P30 es discapacidad neurológica. Por supuesto, se subdivide. Continuamos. Entonces, tenemos los de P31. Dice que son atletas que presentan problemas de displasia, triplegia, X. Lo cierto es que a través de un problema, diríamos, cerebral, ¿verdad? Estos atletas presentan trastornos, ¿ok? A nivel de sus miembros, ya bien sean inferiores o miembros superiores, ¿ok? Ya bien sea con contracciones, ¿ok? O movimientos que a veces son involuntarios. Por decir, se le movió un brazo cuando no, su cerebro no le dictó eso, pues, o la persona no quiso mover el brazo y se le movió solo, ¿ves? Ese tipo de trastorno tiene que ver con los P30 en especial. O sea, la diferencia entre P31 y P32 son pocas, ¿ok? Eh, solo que los P32 suelen mostrar mayor dificultad en ese control, ¿ok? Que se necesita del cuerpo, ¿no? Y lograr lo que es el equilibrio como tal. Entonces, ese es lo que refiere a los P31 y P32, que son atletas con discapacidad neurológica. Continuamos. Ok, los P33 son con esas deficiencias, que en este caso son motoras, pero son moderadas y afectan por lo general un solo lado de su cuerpo o dos extremidades nada más. ¿Ok? Y la P34 le llaman categoría de consolidación porque es la que reúne, ¿ok? A todas estas clases, ¿ok? Y la hacen una sola. Eso es cuando no hay suficientes participantes en cada una de estas. Entonces se hace una sola categoría que se llama P34 y ahí entran, pero todos forman parte de la misma discapacidad neurológica. Continuamos. Necesito hacer un teclado técnico un momento, Moisés. Sí, Eh, señor. te envío una información también mientras tanto. Deme un minuto, por favor. ¿Cuánto llevo?
Estoy verificando un momento, un pequeño problema que me está dando el Zoom acá, pero ya lo tengo casi cubierto. Cuestión de un minuto está listo. Bueno, aprovecho mientras terminamos de resolver la situación para invitarlos a ir dejando sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Al igual que todavía tengo algunos dispositivos que no tienen la identificación, a lo cual les agradecemos la colaboración. Bueno, esperamos un momento. Voy a revisar un momento también en el chat si hay alguna persona que haya realizado alguna de las preguntas en ese lugar para que por favor la pueda realizar en la caja de preguntas y respuestas. Por lo menos para mí es primera vez que lo hago, así que no sé si todos tienen la misma información. En el celular, en la parte superior, aparece un icono blanco que dice PRE de preguntas, un guión STA, preguntas y respuestas. Allí actualmente tenemos 37 y en la computadora tenemos entonces en un círculo que tiene tres puntos. Cuando ingresas allí, te vas a encontrar varias opciones y una de esas es la de preguntas y respuestas. Así que podemos hacerlo en ese lugar. Vamos a esperar un momento. Un segundo, maestro Moisés, ya lo voy a activar en el audio. Probemos a ver si puede activar el audio. Ok. Escucha, Sí, claramente. ok, continuamos. ¿Algo más que compartir de esta
¿Me escucha? Sí, escuchamos bien. Ok, continuamos, venga. Continuamos. Ok, estos son ejemplos en estas imágenes, ok, de esas subdivisiones que ya les expliqué, dependiendo, como les dije, del tipo de trastorno neurocerebral, se puede haber afectado sus miembros inferiores, en este caso las piernas, miembros superiores, los brazos, ya bien sea con contracción o problemas para movilidad de los mismos. Continuamos, continuamos, continuamos. Como pueden ver allí, aquí tiene el trastorno solo en un brazo, ¿ves? Pero sí lo tiene también en las dos piernas, es P32, que es el caso que les había explicado, que no, trastorno no es completo en relación a los miembros, pues, completos del cuerpo. Seguimos, continuamos, están unidos, continuamos, ahí están todas las que son las P30, ok, subdivisiones, P31, P32, P33, 34 y 35. ¿Ok? Por supuesto, señores, no solo con esta clase deportiva, es con todas, ¿ok? Los atletas necesitan el certificado de un diagnóstico médico, ¿ok? Para determinar a qué clase deportiva ellos pertenecen, ¿ok? Y dentro de esa clase deportiva, ¿ok? ¿A qué subdivisión? Por decir, es P30, ajá, discapacidad neurológica. Pero hay que saber si es P32, si es P34, ¿ok? Pero ya eso es otra materia, ¿ok? En el caso de lo que tiene que ver con lo que es el reglamento de puntuación, ya eso no es con árbitros, eso no nos compete a nosotros, ¿ok? Es un trabajo previo del entrenador, ¿verdad? De saber a qué clase deportiva pertenece su atleta, ¿ok? Entonces lo digo porque a veces empiezan a preguntar que si le falta las dos manos, que si no puede mirar, que si, o sea, es bueno que lo sepan, pero esto no tiene nada que ver con la materia en sí de arbitraje, ¿ok? Más allá de que sí, lo reza el reglamento porque es una manera de separarlos, pues, o de dividirlos. Continuamos. Ok, la discapacidad física son los P40. Esto no ha cambiado. Continuamos. Entonces dice que está la P41 y la P42. La P41 refiere a los atletas que presentan discapacidad física, pero en las extremidades superiores. Muchas veces son amputaciones, ¿ok? Y por supuesto, estos atletas usan lo que es la prótesis. Eh, y la P42, un nivel de funcionalidad mayor al de a la P41, ¿ok? Continuamos.
La P43 son afectaciones leves, ¿ok? De discapacidad en los miembros, en las extremidades superiores, ¿ok? Amputación unilateral, pues, pero por debajo del codo, o sea, en el antebrazo. Y puede presentar malformaciones o ausencia de alguna de las extremidades. En el P44, las deficiencias ya son mínimas en las extremidades superiores, como la pérdida de una mano o la pérdida de fuerza muy leve en un brazo. Continuamos. Y la P45 es la que reúne a todas estas categorías en caso de que no hayan suficientes participantes en cada uno por separado. Continuamos. Continuamos. Pueden tomar fotos. Ya más tiempo para que le tomen fotos. Continuamos. P43. Continuamos. 44. Continuamos. P45. Continuamos. Ahí están todas. Continuamos. Continuamos. Ok, P50. Dispositivo de asistencia. Al finalizar la ponencia, les voy a mostrar un video para que tengan una idea, los que no conocen, de cómo es este tipo de competencia, o sea, cuál es el mecanismo con estos atletas que en este caso puedan estar, por decir, en sillas de ruedas. Continuamos. Entonces, el dispositivo de asistencia también es materia de examen, ¿ok? Donde ahí se unen, o sea, lo que va a cambiar es el tipo de dispositivo de apoyo, ¿no? Entonces, lo que es P51, P52 y P53 es el grupo con mayor afectación física, ¿ok? En los atletas, los cuales compiten en sillas de ruedas. Generalmente debido dice que es a lesiones de médula, medulares, altas o condiciones neurológicas severas. En algunos casos son amputaciones de los miembros inferiores. ¿Ok? La P53 es una categoría de consolidación que agrupa las clases P51 y P52. Continuamos. Ahí tienen una imagen de los tipos de dispositivos que estos atletas, en dependencia de su tipo de discapacidad, eh, utilizan. ¿Ok? Puede ser silla de ruedas, puede ser andadera, puede ser bastón, muleta, ¿ok? Va en dependencia, ¿ok? Continuamos. Continuamos. Hay atletas que tienen trastornos, ellos están en silla de ruedas con trastornos más severos que otros en la silla de ruedas, perdón, en los miembros inferiores, y hay otros que por sí no tienen prótesis porque no tienen las piernas, pues, ¿ok? Le faltan las piernas. ¿Ve? Continuamos. Continuamos. Ok. Discapacidad auditiva son los sordos. Continuamos. Ok, dado que
no pueden escuchar las órdenes del coordinador en la competencia, los jueces utilizan señales manuales o banderas para indicar al atleta el inicio y el fin o la finalización del punce. Ok, quería aprovechar acá este momento que tiene que ver con la discapacidad auditiva, porque en el día de ayer, por cuestiones de tiempo, no se pudo aclarar, ¿ok? Las dudas que algunos tenían en relación a los sordos, pero en Paraquiorugui. Y es lo siguiente, señores, muy sencillo. Los sordos, ellos no entran en el K-44. No sé por qué algunos tienen esa manía, que entran allí, no. ¿Eh? Ellos no entran en K-44 porque su limitación, su discapacidad es auditiva nada más. ¿Ok? Entonces, los sordos no es que no compitan, sí, hay campeonatos mundiales, ¿verdad? Pero eso es aparte. O sea, sordo va con sordo, ¿me entiendes? Entonces la pregunta es, ay, ¿qué pasa si un atleta es sordo y le faltan los dos brazos? Bueno, es una categoría especial, ¿verdad? Usted no puede meter a los sordos en K-44 paralímpico. No, no entra allí porque es una discapacidad especial. Entonces, con esto, espero que eso quede claro, ¿no? Los sordos es aparte, así es sencillo, ¿ok? Al igual que acá en el Parapunce, ¿ah? Continuamos. De hecho, en los campeonatos de sordo en Kyorugi, ese es otro reglamento, esa es otra manera de uno como árbitro manejarse, ¿ok? Eh, yo tuve la oportunidad, al igual que el maestro Guillermo Rodríguez, el maestro Francisco Hernández, la máster Marianelli Chacín, eh, el maestro Martín Blanco, paz descanse. Tuvimos la oportunidad de participar en un mundial de sordos que se realizó aquí en Venezuela, en Margarita. Eh, Ahí tuvimos la oportunidad de eso y de saber cómo era una competencia de atletas sordos. ¿Ok? Esperemos que pronto eh, se haga otro campeonato mundial de sordos aquí. Ok, continuamos. Continuamos. Este, por supuesto que en esa discapacidad los grados puedan variar, ¿no? Un atleta puede ser más sordo que otro, pero sigue estando en la categoría de sordo, ¿ok? Ok, los P70 tienen que ver con la estatura, ¿ok? Los que son de baja estatura en este caso. Continuamos. Entonces, fíjense, presten atención acá. P70, baja estatura. Dice que no toda persona de estatura reducida se considera automáticamente con discapacidad para que sea reconocida como tal. Generalmente debe cumplir con, entonces fíjense, ahí lo habla, origen médico, ¿eh? Debe derivar de un trastorno fisiológico o genético, como lo es la condroplasia o displasias óseas, que limita significativamente actividades de la vida diaria, ¿ok? Ya estos son cuestiones médicas, ¿ok? Ya estos son diagnósticos que tienen que ver prácticamente con la Organización Mundial de la Salud, ¿ok?
Ahí dice que la talla baja como una estatura adulta inferior a a 1,30 m, ¿ok? En hombres y 1,25 m en mujeres, ¿ok? 1,30 m en hombres y 1,25 en mujeres, ¿ok? Pero lo importante es que quede claro acá que no necesariamente, porque tenga una estatura reducida, una persona presenta una discapacidad. Tiene que ir a un diagnóstico, ¿verdad? Para realmente saber si hay discapacidad o no la hay. En este caso, para competir, ¿no? Continuamos. Seguimos. Aquí lo que diferencia es hombres con mujeres. Continuamos. Ok, Vega, ¿me escucha? Sí, señor, atento. Vamos a dar un break de 5 minutos, por favor. Copiado. La ronda semifinal es el 50% de esos atletas. Por decir, si eran 20, van 10 a la semifinal, se seleccionan 10, se clasifican 10 a la semifinal y después van a la final. De esa semifinal se sacan 8 y esos 8 es los que van a la final. ¿Ok? Ese sistema combinado, bueno, no es muy común, que es el corte más el sistema de eliminatoria simple. ¿Ok? Bueno, acá en Venezuela utilizamos un solo sistema prácticamente. ¿Ok? Que es la eliminatoria y ya. Continuamos. Que duración de la presentación en el PUNCE, en este caso es para Kyorugi, ahí dice reconocido, pero es para PUNCE. Es de 20 a 120 segundos, o sea, el tiempo mínimo y el tiempo máximo es 120 para cada punce. Y hay 1 minuto de descanso entre cada punce. Continuamos. Ok, las divisiones y las categorías por edad. Ok, entonces tenemos, bueno, esto ya lo explicamos, pero aquí le pueden tomar fotos para que lo tengan en forma de lo que es un cuadro, pues puedan visualizar mejor. Esto va para el examen. Ok, ¿cuáles son las edades comprendidas en el masculino, en la categoría senior, por decir, senior uno, senior 2? ¿Ok? Y entiéndase que esto es importante, pues, dominarlo, no solo en individual, sino también en equipo. Continuamos. Las punces obligatorias, están las divisiones cadete, junior y senior, ¿no? Entonces ahí son dos grupos, ¿ok? Entonces, dependiendo de la edad, hay unos punces para el grupo uno y para el grupo 2, ¿ok? A diferencia del punce reconocido, eh, los atletas escogen el punce, ¿ok?
Ellos cogen el punce del grupo uno y del grupo 2. Y esos son los punces. Pueden tomar foto también. Continuamos. Ah, la Punce Kungan está excluida de la categoría deportiva P30, que tiene que ver con la discapacidad neurológica. Continuamos. Ok, aquí la diferencia está es en el grado. Ok, aquí son cinturones negros, dice división Dan. ¿Ok? Entonces, dependiendo su edad, ok, tiene unos punces específicos para escoger, tanto en el grupo uno como en el grupo 2. Continuamos. Aquí es ya de cuarto cup a primer cup, ¿ok? Que es la clase B, ¿ok? Este, entendiéndose que de cinturón blanco a cinturón negro hay unos grados, ¿entiendes? Por decir, noveno, octavo, ¿ok? Y así va bajando hasta llegar al primer cup. Entonces, los que están entre el cuarto y el primer cup es la clase B. Y esos son los puntos, tanto del grupo uno como del grupo 2. Continuamos. En el octavo y quinto cup es la clase C. Y estos son los punces y los grupos. En el grupo uno es TU1, TU2, grupo 2, TU3 y TU4. Continuamos. Ok, estas son las órdenes oficiales dadas por el coordinador. Ok, entonces para iniciar el punce, por supuesto, esto tiene que ver solo con árbitros. Ok, tenemos ¿cómo es? La orden del Chuyón, ¿ok? Que está dando órdenes al atleta que ingrese al área. Después Chariot, Kyungnek, Chumbi y Sichak, ¿ok? De un punce para otro, entonces lo primero es Baro, ¿ok? No es Gomán, se ha corregido, pero todavía queda. Muchos dicen allí Gomán, no, es Baro, ¿ok? El coordinador dice Baro. Una vez que el atleta hace esa posición, le da la orden de Sio, Sio descanso. En ese momento el atleta eh, se detiene pues allí. Luego Piochur es puntuación, señalando con la mano derecha hacia la mesa, extendiendo el codo. Y Teyan es retirarse. ¿Ok? Este, tenemos para el otro punce, ¿ok? Chuchón, Chumbi, Sichak. ¿Ok? Hay un tiempo de descanso de un minuto entre un punce y otro. Para finalizar el punce es Baro, Sio, Chariot, Kioné. Ahí sí hay saludo porque ya realizó sus dos punces, pues. Entonces ahí sí se manda a saludar, Sio, Piochul, puntuación, y Teyan que se retire. Continuamos.
Ok, en relación a la suspensión de la presentación, están los problemas relacionados con el competidor, ok. Entonces se declara ganador al oponente, ok. Eh, eh, o es que tú has hablado con él, pues lo de la temas no relacionado con el competidor, entonces ahí sí se soluciona rápidamente y se le da otra oportunidad de actuación al atleta. Continuamos. Los criterios de puntuación. La puntuación total son 10 puntos. La técnica tiene un valor de 4 puntos y la presentación tiene un valor de 6 puntos. Eh, Antes de continuar con esta diapositiva, quería decirles que a diferencia de la evaluación en el PUNCE reconocido, la técnica tiene una puntuación mínima de 1 punto, ¿ok? Es decir, allí hay dos ítems. Esto se lo explico porque en la hoja que van a ver al final de la puntuación no se visualiza bien, ¿no? Entonces quiero explicarle para que lo entiendan. En este caso, los árbitros, más que todo. Entonces, allí ustedes en la técnica tienen dos ítems. Cada ítem vale 2 puntos, ¿ok? Pero lo mínimo en cada uno de esos ítems es 0,5. Por eso que lo mínimo en la técnica es 1 punto. A diferencia del punto reconocido, que no. La puntuación mínima está solo en la presentación, ¿ok? Pero aquí también la hay en la técnica. Luego en la presentación, lo que se evalúa en la técnica, bueno, es la exactitud, valga la redundancia, de la técnica de la técnica básica y la exactitud de las técnicas individuales. Aquí más que todo, o sea, en el primer ítem, tiene que ver es que con el equilibrio, los movimientos básicos, las posiciones, ¿ok? La coordinación, el equilibrio, ¿ok? Y en este caso también las técnicas de patadas, ¿ok? En la presentación, ya, por supuesto, como dice allí, son 6 puntos, ¿ok? Donde el mínimo, aquí sí coincide con el punto reconocido, hay un mínimo de 1,5, ¿ok? Eso significa que cuando un atleta no hace nada, por el motivo que sea, o la puntuación tiene que ser la mínima en su total, entonces en este caso es de 2,5. Un punto obligatorio en la técnica, que es el punto mínimo, y 1,5 puntos en la presentación. Entonces su total va a ser 2,5. No puede ser 0, ¿ok? De todas maneras, cuando tengan la oportunidad los árbitros de tener esa planilla en la mano, aunque los que trabajaron allá en Puerto La Cruz en los Juegos Paranacionales tuvieron esa oportunidad, ¿no? Pero los que no conocen ese formato, en cualquier momento lo van a tener y se van a familiarizar con él y van a tener la oportunidad de darse cuenta de lo que yo les estoy explicando, ¿ok? Entonces aquí son 6. Dos es la memorización de la secuencia del punce, ¿ok? Entendiéndose que estos atletas, ¿ok? Por sus discapacidades, ¿ok? Les cuesta, pues, memorizar el punce en comparación con los atletas que no poseen estas discapacidades o que pertenecen al punce convencional, ¿ok?
Tenemos el poder, la velocidad, ritmo y tiempo, aquí muy parecido al pulse reconocido, ¿ok? La expresión de la energía, igual, ¿ok? El volumen del movimiento. Pero todo está, como quien dice, está enlazado, ¿ok? O todo tiene que ver tomando en cuenta las discapacidades, las limitaciones de ellos, ¿me entiendes? Por ejemplo, un atleta está ejecutando su punce, ¿ok? Y se cae porque tiene problemas de coordinación, de dirección, de un lugar a otro, X, se cayó, ¿verdad? Entonces, usted no se puede precipitar, ¿ok? En este caso como coordinador o como referee, ¿ok? ¿Qué dice la regla? Que hay que darle 10 segundos, ¿ok? Hay que darle 10 segundos para que él se levante, ¿ok? Si no se levanta, entonces se llama al coach, ¿ok? O sea, todo atleta, eso es tedioso. Arbitrar en parapunce no es tan fácil como muchos piensan. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener consideraciones con esos atletas, ¿ok? Para que ellos no se vean perjudicados, ¿ok? Ellos son muy susceptibles, pues, eh, igual cuando se van los premios, siempre tratando de motivarlos muchísimo, porque de verdad que ellos hacen un esfuerzo inmenso, ¿ok? Continuamos. Ok. Vega, Vegas, Entonces, dame 5 segundos, nada más 5 segundos. Listo. ok, recordarles por favor que aquí hay muchas personas participando, estamos por encima de 214 participantes y la asistencia de esta ponencia de verdad que ha sido poco escrita en el chat. Tómense un minuto por favor para dejar constancia escrita en el chat de que estuvieron acá. Gracias. Continuamos con la presentación entonces, maestro Moisés. Sí, señor. Deducción de puntos. Aquí sí hay ciertos cambios, ¿no? Entonces, el reinicio, si el atleta reinicia 0-3, excepto los P20, ¿ok? Excepto ellos. Los demás, si reinician, hay un descuento de 0-3, pero hay una excepción con los P20, ¿ok? Entonces no vayan a preguntar, ¿y qué pasa si un P40 reinicia? O sea, y ahí lo dice, señor, ¿ok? Solo los P20. Los demás, si reinician es 0-3, el descuento. Finalizar fuera del tiempo establecido es 0,3. ¿Ok? Ahora escuchen bien. No se aplicarán deducciones por la variación de la posición inicial y final. ¿Ok? Esto tiene que ver también con punce reconocido. ¿Ok? En cuanto que anteriormente sí había una deducción, hoy día no, actualmente no, ¿ok? Pero en el caso del parapunce, excepto los P60 y P70, se deduce 0,3, ¿ok?
es decir, los sordos y los de baja estatura. Si ellos, ¿ok? Culminan a más de un pie donde iniciaron, ellos tienen un descuento, ¿ok? De 0,3. Y si un atleta elige un punce fuera del grupo, recuerden que les expliqué que ellos son los que eligen el punce. Por decir, el atleta eligió el TQ4 de un primer grupo, pero resulta ser que cuando inició fue con TQ3. Pues eso puede pasar. Ok, entonces usted deja que haga su punce, pero él va a tener un descuento de 0,6. No es que lo va a detener, no. El coordinador se dio cuenta y los árbitros se dieron cuenta que él inició un punce que no es el que eligió o el que le corresponde. Pero usted no debe de interrumpir la ejecución. ¿Ok? Usted deja que ejecute su punce y al final le descuenta 0,6. Continuamos. Allí está lo que les estaba hablando. ¿Ok? Eh, de la hoja de puntuación. ¿Ok? Entonces tenemos, en cuanto a las deducciones de puntos, que es muy importante, realmente tenemos cuatro ítems. Tenemos el reinicio, excepto los P20. ¿Ok? ¿Cuánto es? De 0,3. El otro es el tiempo. Si culmina fuera del tiempo establecido, que es 120 segundos, por supuesto, tiene descuento. ¿Ok? Lo otro es la variación de la posición. ¿Ok? Solo para los, o sea, no se le hace descuento a ninguna clase excepto los P60 y 70. ¿Ok? Si es más de un pie. ¿Ok? El resto no hay descuento. ¿Ok? Y si hace el punce equivocado. Continuamos. Ok. Guía de puntuación para el ítem que vale, o los dos ítems que valen 4 puntos, que son la técnica como tal. ¿Ok? Entonces, esto es un renglón muy parecido en el freestyle y en el punce reconocido. ¿Ok? En este caso dice que 0,5 a 0,7 es muy deficiente, 0,8 a 0,9 es deficiente, de 1 a 1,1 es inferior al promedio, 1,2 a 1,3 es promedio, 1,4 a 1,5 es bueno, 1,6 a 1,7 es muy bueno, 1,8 a 1,9 es excelente, y en caso de 2, que es muy difícil, es perfecto. ¿Ok? Estos son es la guía, pues esto le permite al árbitro ubicarse, ¿ok? En cuanto a cómo va a puntuar, ¿no? De acuerdo al nivel técnico del atleta, ¿ok? Por supuesto que tiene que dominar los dos ítems que tienen que ver con esas habilidades, que ya se los expliqué. Continuamos, continuamos. Ok, te saltaste, Vega, allí. O sea, aquí en la presentación. Entonces usted va a tomar en cuenta estos criterios de puntuación en base a los tres ítems que tienen que ver con la presentación. El total son 6, pero por cada ítem que vale 2 puntos, usted para puntuar, usted se va a basar
en esta guía. ¿Ok? Seguimos, seguimos. Bueno, eh, ¿cómo les digo? Ah, falta aclarar algo. Una El, joven que ayer, disculpa, Vega, ayer una joven me hizo una pregunta cuando yo estaba en la ponencia de Paraquiorugui. Yo no le respondí porque le dije que eso era materia de Parapunce. Imagino que ella está aquí presente, ahorita no me acuerdo el nombre, y que tiene que ver con los TDAH, ¿ok? Ella preguntó debido a que un atleta de atletismo le permitieron participar en una categoría de X, se coronó campeón olímpico y todo aquello, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el caso del TDAH, para el taekwondo, que primero, ¿qué son atletas TDAH? Son atletas que presentan trastornos, ¿ok? Con déficit, de atención, ¿ok? Y hiperactividad. Entonces, ¿qué sucede? La única manera, la única forma o manera de que estos atletas sean aceptados, ¿ok? Para participar en el caso del taekwondo, es que se le haga un diagnóstico médico y se determine que él tiene un grado de discapacidad intelectual. De no ser así, no puede. Entonces, esto es con el taekwondo. En atletismo, no sé. En fútbol, no sé. O sea, yo doy mi respuesta en base a mi especialidad, que es el taekwondo, ya que esta joven hizo esa pregunta, ¿verdad? Ahora, cuando el atleta presenta TDAH y tiene discapacidad intelectual, esto tiene un nombre. Se le llama discapacidad comórbida. ¿Ok? Comórbida. Significa que aparte del TDAH presenta una discapacidad intelectual. ¿Ok? Vuelvo y repito, eso va a un diagnóstico. ¿Ok? Y entonces, al tener ese tipo de discapacidad, entonces sí puede. ¿Eh? Esto está establecido en el reglamento olímpico. Entonces, menos mal que me acordé, quería aclarar eso a esa joven, ¿no? Espero que haya quedado conforme con la respuesta. está con la Y, manito levantada, maestro Moisés. No sé si quiere ok, darle sí, sí, audio. tiene derecho de palabra. Creo que si está, vas a participar para activarte el audio. Voy. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por aclarar la pregunta, maestro. Mas, sin embargo, conversando con la madre de la niña, a pesar de que tengo el diagnóstico aquí en mano del TDAH, ella me dice que el endocrino diagnosticó dificultad de motricidad, ya que a ella le cuesta por ejemplo, para el Punce es dificultoso, o sea, se lo aprende porque ella presentó dificultades como para subir la escalera. De hecho, ahorita a medida que ha tenido el tiempo en taekwondo, ha avanzado en salto. Ella no saltaba y ahorita lo hace a medida de ejercicios que se le han implementado. Entonces tendría que también, aparte, como usted dice, de ser diagnosticada con todo lo que ya explicó anteriormente, con esto del endocrino que le diagnosticó estas cosas. O sea, ella le pueden diagnosticar lo que sea. En este caso, le diagnosticaron una, una problemática, un trastorno motriz.
¿cierto? ¿Es Sí, así? Ajá, sí. pero no tiene nada que ver con discapacidad intelectual. ¿Ve? ¿Me entiendes? O sea, más allá de que una cosa genere otra, ¿verdad? Que a veces una discapacidad afecta a otra, ¿verdad? Coexiste, pues, pero tiene que cumplir con lo que exige el reglamento, ¿verdad? O sea, se le tiene que comprobar que tiene un grado de discapacidad intelectual para que pueda competir. Te estoy hablando a nivel olímpico, ¿ok? De repente en competencias menores la aceptan, X, pero a nivel olímpico es como yo te lo estoy explicando, porque el TDAH es como, son casos especiales, pues, igual que el autismo, ¿ok? Y bueno, hay otros más, ¿ok? Ok. Gracias, ¿Estás conforme? Joexy. Bueno, Bueno, muchas gracias, Joexy, Bueno, entonces, por participar. Maestro Moisés, mostramos el video a ver si nos deja la sí. tecnología. Vamos a ver. Un momento. Bueno, dentro de la tecnología, lamento no haber podido compartir la pantalla completa, no sé, no quiso, pero creo que sí se pudo apreciar. Maestro Moisés. Ok, Maestro Moisés, revisamos un poco la caja de Escucha. preguntas y respuestas.
Sí, sí. Perfecto. Em, bueno, a manera de reflexión personal, en algunos campeonatos recientes participado, de repente cuando tú ves a estas personas que hacen un tremendo esfuerzo, creo que reinicias, ¿ok? La actitud. Un ejemplo de inspiración para todas y todos nosotros. Bastante valioso y bueno, siempre hay un nuevo día. Vamos ahora a la caja de preguntas y respuestas, porque luego tenemos un pequeño break de 5 minutos para que el maestro Mendoza, José Ángel Mendoza, pueda hacer la ponencia que nos falta. Muy bien, entonces en la caja de respuestas, ujú, ¿cuál sería el criterio para diferenciar la discapacidad intelectual a la neurológica? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál sería el criterio para diferenciar la discapacidad intelectual a la neurológica? Bueno, más allá de un criterio, son dos clases diferentes. La clase intelectual son los P20, ¿ok? Y la clase neurológica son los P30, ¿ok? La diferencia en cuanto a lo que los caracteriza cada uno es que los P30, ¿ok? Tienen trastornos, ¿ok? Que son ocasionados a través de problemas neurocerebrales, ¿ok? Mientras que lo de capacidad intelectual no. Bueno, aquí hay varias preguntas que creo que dependen bastante del diagnóstico oficial. Por ejemplo, preguntan desde Bolívar, ¿un atleta diagnosticado con TDAH compite en punce reconocido o entra en alguna categoría de parapunce? Para Punce, Em, Cuando el atleta P20, P23, o sea, P20, entre paréntesis 23, autismo, realiza su inscripción en los eventos oficiales, debe tener su carnet de discapacidad emitido por los entes pertinentes. sí, claro. Un atleta con Asperger puede ser considerado un atleta de trastorno autista, califica para participar como P30. No te escuché bien. Se fue la pregunta. Vamos con otra. ¿Existe alguna directriz específica para unificar el criterio entre jueces nacionales cuando un atleta de la clase P11 ceguera total pierde la orientación del diagrama debido a un error del guía en el posicionamiento inicial? ¿Es una deducción administrativa de 0,1 o se considera una falta de exactitud técnica de 0,3 al no cumplir con la dirección del diagrama? No, no, no. Si él en este caso se refiere a atleta de capacidad visual, escuché P10, ¿cierto? Ajá. Si no culmina, P11 o dice, sea, perdón, P11. bueno, ¿Mm? sigue siendo discapacidad visual, lo que pasa es que no es severa, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? O no es ceguera total. Entonces, si él no culmina donde inició, no hay descuento. Si cambia de direcciones, tampoco. O sea, hay que dejar que él le haga su ejecución, pero un descuento por eso no. Los descuentos van en base a lo que pide el reglamento en cuanto a lo que es la técnica y la presentación, por supuesto, porque hay que enfocarse en el pulse que él está efectuando. ¿Ve? Por lo menos este es un 4. Ajá. A lo mejor cuando fue hacia el lado izquierdo, bien. Lado derecho, bien.
pero después cuando venía hacia adelante se fue hacia atrás. ¿Ve? Entonces eso es lo que tiene que tomar en cuenta el árbitro. Y ahí, por supuesto, cuando va a la hoja, tiene que descontar, pero en esos ítems. Tenemos otra, tenemos muchas, pero vamos a seleccionar algunas y las otras, bueno, luego las comparto con el ponente y allí se les contestarán en lo sucesivo. Eh, ¿En qué clasificación estaría un atleta con problemas psicomotores? Psicomotores, Correcto. eso es P30. En el caso que esté explicando Joexi de dos diagnósticos, en el caso de ella, ¿en qué modalidad entraría? ¿Motriz o intelectual? Pregunta Ángel Alarcón. Si es discapacidad intelectual, es P20. Y si son problemas físicos, ok, es P40. Si la discapacidad es física, es P40. ¿Ok? Perfecto. Entendiendo de que a veces, por lo menos en P30, ellos tienen trastornos ocasionados por su limitación o su problemática que tienen a nivel cerebral o neurocerebral. ¿Ok? De repente no puede mover una pierna, ¿ok? O no puede mover las piernas producto de ese trastorno. Bueno, O sea, a veces pueden coexistir, ¿ok? Pero siempre la mayor es la que va a predominar. Pueden coexistir algunas discapacidades, pero la mayor es la que va a dominar, es la que va a prevalecer a la hora de clasificar al atleta. excelente. Bueno, el resto de las preguntas que hay son bastante específicas, son casos específicos, diría yo, que necesitan un análisis particular, porque si no se extendería mucho, no todos manejan la terminología y en aras del refrescamiento necesitamos cerrar aquí esta ponencia, ¿de acuerdo? De todas maneras, el maestro Moisés va a tener acceso a estas preguntas. Recuerden que el maestro Moisés, también está el maestro Jonás Rodríguez en la Asociación de Anzoátegui, que está haciendo un trabajo importante con la gente de para taekwondo, ¿ok? Que ha estado solicitando a las distintas asociaciones información, así que no pierdan ese contacto y puedan conversar con ellos. ¿De acuerdo? Le damos las gracias al maestro Moisés entonces en este momento por su excelente ponencia, su participación. Maestro Moisés, ¿dónde estás? Estoy. Bueno, venga, bueno, primero que nada, muchas gracias, a la federación, la comisión técnica, a ti, por todo el apoyo. Aquí todos estamos aprendiendo, ¿ok? Este, uno a veces ya viene dando una ponencia, independientemente que sea Punce, Parlamento de Punce, de Kyorugi, pero cuando ya uno está cerca, un mes a 15 días de dar otra vez la ponencia y uno se consigue con cambios en el reglamento y uno profundiza, pues, de una manera u otra y eso le permite a uno ampliar los conocimientos. Y ya después, estando en la misma ponencia con las preguntas que realizan, pues, los participantes. Yo siempre he admirado a los atletas de para taekwondo, ya veces de Kyorugi, de Punce, porque de verdad que es algo admirable, ¿ok? Algo que, bueno, ¿cómo les digo? Es algo muy significativo, pues, e importante. Y aquí en Venezuela, más allá de que hemos obtenido resultados, tenemos que trabajar fuertísimo con esto, con atletas que presentan este tipo de discapacidades o que pertenecen al parapunce.
¿ok? Entonces, nada, cualquier cosa, estoy a la orden y espero que pronto acá en Venezuela haya un evento de Parapunce y de Paraquiorugui para que los árbitros puedan practicar, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Entonces son las 3:20 Venezuela. 5 minutos, ¿de acuerdo? Para hidratarse un poco, ir al baño si necesitan. Y en 5 minutos le estaremos dando el ingreso a la ponencia del maestro José Ángel Mendoza.